Saludo cordial a toda la teleaudiencia. Estamos emitiendo desde el restaurante Barbatuscas. Cita con la cultura, programa institucional de la Academia de Historia de Ocaña, gracias al canal comunitario TV San Jorge. Tenemos unas inquietudes de quienes nos siguen con relación a Antón García de Bonilla. Una de esas preguntas es cuál de los Antón García de Bonilla fue el de la leyenda. Pues recordamos que ya hay varios escritos sobre eso. Jorge Meléndez Sánchez, historiador, ha hecho algunos trabajos sobre Antón García de Bonilla. Uno que tiene pues uno de esos libros, La historia de Aguachica, y ahí habla de una manera interesante de Antón García. Pero antes de él, Alejo Amaya, el historiador autor de la obra Los genitores, también menciona a Antón García de Bonilla, y en las últimas investigaciones también hacemos referencia a Antón García de Bonilla y se determina que hay alrededor de 4 Antón García de Bonilla hasta el momento. Estamos hablando de que este tipo de información tiene que provenir de documentación, y la documentación pues está en los archivos históricos o bien de Ocaña, o bien de Bogotá, o bien de Santa Marta, Monpós, etc. De tal manera que el Antón García de la leyenda es el que corresponde a ese personaje descendiente del primer Antón García de Bonilla, cofundador de Ocaña, que llegó en 1570 con Francisco Fernández de Contreras. Se casó con María Telles, por eso se habla siempre de la ciénaga de Doña María en el territorio actual de Aguachica. Ese Antón García de Bonilla vivía en su hacienda de San Roque de Aguachica, y en el momento de su muerte, sucedida en 1696, estaba ahí en ese lugar. De tal manera que ese es el Antón García de la leyenda, un personaje que existió realmente, y sería interesante que la teleaudiencia, cuando esté interesada en conocer más detalles a fondo sobre esta historia de la encomienda de Antón García, pues acuda a los libros. Ahí está el libro del sacerdote jesuita Juan Manuel Pacheco Ceballos, que trae incluso el testamento de Antón García de Bonilla, que fue uno de los pioneros de la educación en Ocaña, porque fue también de los primeros que se interesó en traer a los jesuitas para que hicieran un colegio en Ocaña. La otra, sí. En el archivo de Río de Oro está muy claro, y sobre todo con un término muy español. Dice Antonio García de Bonilla el Mozo. El Mozo. Para diferenciarlo del Viejo. Del Viejo. Y este fue el que tuvo que ver con la llevada de la Virgen del Rosario a Río de Oro. Bueno, exactamente. Y su esposa María Telles, su cuñado Luis Telles, y los de Gaspar Barbosa, que eran una sola familia, casados los unos con los otros, ¿no? Gaspar Barbosa con una hermana, Antón García. Entre ellos fueron los que hicieron todo para que los agustinos recibieran el lienzo de Nuestra Señora del Rosario. De manera que es muy claro, es el segundo. El segundo fallecido en San Roque de Aguachica en 1696. Él, el rico. El rico. Porque los obsequios que le dio la familia de él a la Virgen de Río de Oro fueron millonarios. Solo hay que todavía está en Río de Oro una campana que trajo Antón García de Monpós para la iglesia de Río de Oro. Esa campana está allí. De manera pues que sí, es el mozo. El mozo. El mozo. El mozo. Otra de las inquietudes, ¿quién era Santa Rita? Entonces pues encontramos que Santa Rita nació en 1381 en una localidad cercana a Casia, y murió en 1467. Fue beatificada por el Papa Urbano VIII y canonizada en 1900 por el Papa León XIII. De tal manera que al momento en que se produce todo esto de Antón García de Bonilla, ya Santa Rita era considerada por la Iglesia Católica, así no hubiese sido santificada, como una santa, como un personaje interesante de la Iglesia. La abogada de los imposibles, eso es una cosa que también que se puede encontrar perfectamente en cualquier documentación. Entonces la relación entre Antón García y Santa Rita es esa.
acude a la abogada de los imposibles para que solucione el problema. Esas inquietudes son interesantes, pero es importante que nuestros televidentes, cuando quieran profundizar en estos temas, acudan a los documentos y a los libros sobre el particular, porque incluso lo hemos dicho aquí en Cita con la Cultura, si nosotros tenemos algunas inexactitudes, si emitimos algún dato que no corresponda a la realidad, pues están en todo su derecho de acudir a los documentos de los archivos y a los libros para confrontar lo que aquí se dice con la realidad histórica, porque hasta donde se pueda, lo importante es que haya un sentido de rigurosidad en lo que se afirma a través de los medios de comunicación. Hoy tenemos un tema muy interesante. En alguna ocasión, en un programa anterior, hablamos sobre Río de Oro, parte de su historia. Todos estos temas son muy largos, pero abordamos a Río de Oro en una primera etapa. En esta segunda queremos tocar algo muy particular, la cultura en Río de Oro, nuestro municipio vecino. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos desde el punto de vista de las artes y las letras que son muy interesantes y tienen una incidencia en toda la antigua provincia de Ocaña. Personajes que se han destacado en la historia de Río de Oro por su actividad cultural, por los libros que han escrito, por su trayectoria no solamente local sino nacional. Lo que tiene que ver con la cinematografía, que me parece absolutamente importante, porque como sabemos hoy ya ha pasado eso no solamente del nivel nacional sino a instancias internacionales. Los festejos de Río de Oro, toda esta parte compone el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Tiene que ver con el acervo bibliográfico, con el acervo documental y con las instituciones culturales que son las abanderadas en Río de Oro para promover a los habitantes de este municipio y mejorar y producir impacto, sobre todo en la juventud, que es donde apuntamos siempre, tratando de que todas estas investigaciones, todos estos trabajos, incluyendo nuestro programa, tenga algún impacto en la juventud. Entonces, pues, ¿quién mejor que Pedro Santana? Entre otras cosas, quiero destacar que Pedro Santana, aparte de ser miembro de la Academia de Historia, pues es una de las personas en Río de Oro que se ha preocupado por investigar su historia, por controvertir incluso algunas informaciones relativas a la historiografía de Río de Oro, y está pendiente siempre de los sucesos que tienen que ver con su municipio. Pedro Santana, bienvenido nuevamente a Cita con la Cultura. Bueno, pues yo creo que de verdad sí es un tema que vale la pena, que tiene mucha importancia. Entre Ocaña y Río de Oro siempre ha habido unos estrechos lazos culturales. Ya no es tan notorio. Cuando yo llegué a estudiar al Colegio Caro, pues ya a finales de la década de los 50, había una rivalidad entre Ocaña y Río de Oro, más que todo porque Río de Oro se opuso al departamento de Caro, que en esa época por primera vez se empezó a hablar del departamento. ¿No? Entonces uno era víctima de acoso y de bullying, ¿no? Para ponernos al día. Tanto en el colegio como en la calle. Y siempre uno veía en los mayores, había ciertos resquemores con la gente de Río de Oro, uno lo sentía. Bueno, uno andando en la calle, yo generalmente desde niño venía con mi papá a Ocaña, siempre me traía de la mano, pero mi papá tenía relación con mucha gente de Ocaña, con los que eran los abogados, con los que eran los jueces, con los comerciantes. Era una tradición familiar. Y yo siempre lo vi que él era muy aceptado en todas partes, ¿no? Entonces, después ya con el tiempo me preocupó esta cuestión. Y sí, pues resulta de la que hemos contado acá, ¿no? Que cuando llegó la Virgen al Río de Oro una vez en una peste, pidieron para traerla aquí a Ocaña
todavía no estaba la torcoroma, Ajá. la trajeron acá y 8 días y la peste empezó a ceder, entonces pues lógico que la gente de Ocaña pidió que tuvieran la Virgen porque eran los que iban a las fiestas de la Virgen de Río de Oro en septiembre, eran todos los que hacían todo en Río de Oro. Entonces se les tuvo 8 días y como siempre, ¿no? Alguien dijo que era que querían quedarse con la Virgen y ya cuando llegó la Virgen a Río de Oro hubo quienes quisieron llevársela para Brotaré otra vez y se la llevaron y se formó un pleito. Entonces siempre, desde el principio, claro, hay eso como que mirándose con precaución, hasta que hubo la anécdota de la vez que volvió la Virgen a Ocaña a favorecerlos y la Virgen fue la que no quiso venir. En Los Baos se detuvo con tormentas, rayos, centellas y todo, entonces la Virgen la regresaron y los ocañeros siguieron yendo a Río de Oro. De todos modos siguieron a la rezar, de la Virgen, por supuesto. de manera, pues ahí había esas cosas, pero resulta que en asuntos culturales, ¿de dónde viene nuestra cultura? Uno, los que fundaron a Río de Oro fueron, o los que poblaron a Río de Oro mejor, los españoles que se habían afincado en la cordillera y en la parte del río hasta Brotaré. Ellos, tan pronto estuvo la imagen de la Virgen del Rosario en Río de Oro, empezaron a acudir ahí, al pueblo. Los de la cordillera empezaron a construir casas para venir los días de guarda y los días especiales. El jueves de Corpus, de la Semana Santa, todos estos días que eran obligatorios para venir, además de los domingos, pues ellos tenían su casa y venían a cumplir con los horarios. Entonces empezaron a reunirse alrededor de la iglesia, una cultura totalmente religiosa. Pero hubo esclavos, hubo gente que venía de Monpós a pagar promesas, como decimos. Entonces trajeron muchos elementos culturales que se unieron en ese pueblo y por eso es que nos hace un poco diferentes de los pueblos del Cesar y de los pueblos de la provincia en asuntos culturales. Entonces tenemos una raigambre muy fuerte que la pobreza de la población, la falta de vías, así tuviéramos con Ocaña un camino, pues nos hizo permanecer allá encerrados. Sin embargo, cuando se abrió el colegio de la Presentación, hubo 2 niñas de Río de Oro que vinieron a estudiar a la Presentación. Fueron las hijas del coronel Felipe Santana. Luego, cuando se abrió el colegio Caro, vinieron 2, 3 hijos de Río de Oro a hacer acá en Río de Oro, en Ocaña, a estudiar, a hacer bachillerato. De manera que empezó nuevamente una parte que tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Es decir, lo que llevaban ellos de aquí para allá. Y también tuvo que ver el seminario, por supuesto. Seminario, bueno, y el seminario, que era el que reunía a todos, pues tuvo también mucho que ver en la formación de Río de Oro. Allí se formó el padre Sánchez Chica, que fue el protonotario de su santidad, vicario apostólico de Ocaña, de la diócesis de Santa Marta. Allí se formó Francisco Sánchez Arévalo, que ahora hablaremos un ratico de él. Mircea de Fuentes Manzano también estuvo en el seminario. Joaquín Pablo Santana estuvo en el seminario. Entonces, la cultura de Río de Oro empezó a nutrirse ya cuando salieron sus hijos a estudiar afuera. Entonces, luego el encerramiento pues hizo que la gente tuviera más apego a todas sus formas culturales. Entonces, hoy día es notorio que Río de Oro conserva todas las tradiciones. Hay un dato muy importante y vamos a empezar a hablar ya de hechos. Río de Oro no tenía escuelas. La comisión coreográfica hizo una anotación que le da a uno vergüenza, ¿no? En 1851, Río de Oro se caracteriza por no educar a sus mujeres. No había escuela de niñas. No había escuela de niñas.
había escuela para niños. Luego el padre Sebastián Álvarez Yaín fue el que comenzó la que yo he llamado la generación de los 80, ¿no? De pronto haciéndole, no un parangón, pero sí como pensando en la famosa generación española. Porque es un personaje nacional. absolutamente importante en el desarrollo educativo y cultural de Río de Oro, ¿no? Claro, él hizo la escuela, educó a la gente que fueron en principio del siglo XX a hacer todo, el prefecto, el alcalde, el juzgado, el secretario, los maestros, los enfermeros, los médicos, ponían inyecciones, recetaban, hacían de todo. Casi todo el medio siglo XX estuvimos bajo la influencia de todos los alumnos de Sebastián Álvarez Yaín. Personaje supremamente importante. Descendiente de próceres de la independencia incluso, ¿no? Y en Río de Oro, pues no solo eso, la iglesia, la actual, después del terremoto de Cúcuta, él fue el que la levantó. De manera que tuvo que ver con un montón de cosas de la vida de Río de Oro y de la cultura. De él fue alumno Blas Sánchez Arévalo, un poeta, pues que sin tanta educación, pero era un poeta. Aquí te digo quién era. Blas Arévalo Picón, hijo de él. Cumples años, el final de un soneto, cumples años, nada tengo que obsequiarte, unas flores yo te diera perfumadas, pero es que en mis tétricos jardines las flores son marchitas y estrujadas. Un soneto al estilo de Julio Flores, de la Gruta Simbólica, de todos los clásicos. Ya. Era hijo de Blas Arévalo, que fue el juez que murió cuando el coronel Garay se tomó a Río de Oro en el famoso pronunciamiento liberal en 1899. También era el juez de Río de Oro en el momento, era poeta, muy fino, muy conservador. Y cuando llegó el coronel Garay a Río de Oro con su gente de Ocaña a tomarse la cárcel y hacer lo que hacían todos, liberar los presos y sacar su gente, él se enfrentó solo con un revólver en la mano. Y la historia oral de Río de Oro siempre ha contado que don Blas se paró y el coronel, que lo conocía bien, pues el coronel tenía sus cosas en Río de Oro, sus íntimos amigos y amigas, y que el coronel le dijo, don Blas, ríndase. Y el ríndase fue que el revólver lo disparó y mató a un soldado. Entonces todos le dispararon, claro, y lo mataron a don Blas. Entonces de don Blas ya vino una serie de personajes que influyeron mucho en la cultura. Ya dijimos el padre Sánchez Chica, un personaje muy importante que para Ocaña fue también muy decisivo, que es Francisco Sánchez Arévalo. Francisco Sánchez Arévalo, Pedro, yo creo que vale la pena detenernos un poco en Francisco Sánchez Arévalo. Pacho Sánchez, como le decían cariñosamente. Sánchez. Él fue alumno de la Escuela Normal Superior Nacional. Fue la que tuvo a Recasens, tuvo a Paul Rivet, que tuvo a todos los que trajo Eduardo Santos después de la Segunda Guerra Mundial y antes del final de la guerra. Todos esos científicos que vinieron aquí a Colombia de refugiados los tuvo de profesores. En la normal, de esa normal salieron personajes de la vida intelectual de Colombia. Y recuerdo yo que uno de los periodistas fue el doctor Antonio Paneso Robledo, un políglota. Yo lo conocí leyéndolo en el Espectador, pero él era muy amigo de Pacho, pues eran compañeros de estudio. Lo mismo un psiquiatra vallenato, Rentería. Y cantidad de gente de esa normal salieron los que formaron el Instituto Caro y Cuervo con la misión de reunir el pensamiento de Caro y de Cuervo y editar la gramática. Fue para estudiar toda la gramática
y todos los usos y costumbres lingüísticos de Colombia. Y Pacho Sánchez fue el secretario perpetuo. Perpetuo, porque yo creo que hasta, incluso ya jubilado, todavía seguía pendiente del Caricuero. Ahí hay algo importante que anotar, Pedro. Todos han oído hablar de la Biblioteca de Autores Ocañeros, que son 20 volúmenes. Esa edición de esa colección fue una idea de Lucio Pavón Núñez, Jorge Pacheco Quintero, y con el apoyo de Pacho Sánchez. Yo creo que ha sido uno de los trabajos tal vez en el oriente colombiano más grandes desde el punto de vista bibliográfico. Incluso ahora, con motivo de los 450 años, estamos pensando en que eso se incluya como, o se reedite la primera fase, o se saque una segunda colección de la Biblioteca de Autores Ocañeros. Porque es que Francisco Sánchez Arévalo ahí tiene mucho que ver, no solamente con los 20 volúmenes, sino también con el establecimiento, si no estoy mal, de bibliotecas públicas en Colombia. Sí, Pacho, él era una persona muy sencilla, a pesar de que estaba relacionado con la cultura en Bogotá, con toda la gente pues de verdad culta, y él tenía mucho que ver solamente con sus ideas y la defensa de sus ideas allá en privado. Yo lo conocí porque éramos una familia muy cercanos. Yo lo visitaba en Bogotá, en el instituto, conocí sus relaciones con Jorge Pacheco Quintero y con todos los ocañeros, y su empeño por estos volúmenes. En esa época cuando yo estaba ya en Bogotá, se estaba discutiendo los proyectos para el departamento del Cesar. La Biblioteca de Autores Ocañeros estaba funcionando. Y un vallenato dijo: oiga, lástima que ese tal Pacho Sánchez no sea de Valledupar, porque no hubieran hecho la colección de ocañeros, sino la colección de costeños, que es más grande. Siempre los cultos de la costa siempre tuvieron un poquito de resquemor, porque habiendo una producción inmensa e importantísima en la costa, en cultura, en literatura, en poesía, en todo esto, no la hicieron. Bueno, García Márquez les dio bastante lustre, claro, y los otros, ¿no? Pero en cuanto a la cultura vallenata, recordamos que Río de Oro es considerada la ciudad culta del Cesar, ¿no? Y yo creo que pues más de uno no le gustará lo mismo que cuando afirmamos en Ocaña, del norte de Santander, Ocaña es la ciudad culta. A algunos no les gusta la cuestión. Y esa cuestión, Pacho, fue fundamental. ¿Por qué? El doctor Lucio Pavón Núñez pues, fue el que dijéramos nosotros, el que puso la plata. El que puso la plata. Jorge Pacheco Quintero fue el que puso el entusiasmo por los autores ocañeros. Y Pacho fue el que organizó el trabajo en el Caricuervo. En el Caricuervo, exactamente, que es un convenio con el Estado para sacar eso. Sí. Pero hay buenas, ¿qué tal? Pero estaba Pacho ahí, amigo de Lucio. De toda la élite intelectual de la capital de la República. Es decir, las relaciones de Pacho Sánchez eran interesantes. Pero Pedro, hay un antecedente a Pacho Sánchez, porque es un personaje mayor, y es nada menos que Luis Sánchez Rizo. Luis Sánchez Rizo, secretario perpetuo también de la Academia de Historia de Ocaña, con una producción muy interesante, la monografía histórica de Ocaña, publicada justamente en la colección de autores ocañeros. Es un libro que quien quiera conocer la historia de Ocaña obligatoriamente tiene que acudir a ese libro. Claro. Está desde la fundación, los primeros datos históricos de la fundación, y va hasta 1936, que fue el año de edición del libro. Bueno, tiene aspectos económicos, políticos, culturales. La primera relación de periódicos de Ocaña, desde 1851 hasta 1936, trae una relación pormenorizada. Era un investigador absolutamente, diría yo, como se menciona las órdenes religiosas, un benedictino dedicado exclusivamente a la investigación. Su fallecimiento fue muy sentido, no solamente en Río de Oro, sino en Ocaña, por ese impacto de la obra de Luis Sánchez Rizo, cuyo nombre, a Dios gracias, lleva hoy en día la Casa de la Cultura en Río de Oro. De hecho, me parece que fue un homenaje muy bien hecho a una figura
que sigue todavía prestando servicios a través de sus publicaciones, aparte de las que hizo en la revista Caritama sobre diferentes temas: educación, historia, lingüística, es decir, tocó todos los temas habidos y por haber, Pedro. Sí, el don Luis Sánchez. Luis Sánchez. Y bueno, para que este espacio no sea así tan serio, vamos a ponerle un poquito de humor, Lalo, relacionado con el tema, ¿no? Claro. Porque es que imagínate que yo te hablé ya de don Blas Sánchez, hijo de Blas Sánchez, que murió allá en el pronunciamiento, del padre Sánchez Chica, son de la misma familia, y de Pacho Sánchez. Nos falta hablar de Alfonso Sánchez y de Luis Sánchez. Puro Sánchez. Puro Sánchez. Estirpe intelectual. Desde las finales del siglo XIX, prefecto, al principio del siglo XX, el prefecto era Jesús Sánchez, el secretario Antonio Sánchez, el alcalde otro Sánchez y otro Sánchez, ¿no? Entonces, cuando eso se acuñó un comentario, porque en González eran los Portillo, los que de la preeminencia, ¿no? En González, y en Aguachica eran los Vargas, y eran los tres municipios claves en el sur del Magdalena, y sobre todo claves en política. Y a alguien se le ocurrió decir que eso no se arreglaba, o que para arreglarlo, los problemas que había en todo el sur, a González había que desportillarlo, a Aguachica desembarcarlo y a Río Oro desancharlo. Desancharlo, pues, aplicando los apellidos a eso. Sí. Lamentablemente, pues el tiempo se nos está agotando y hay muchísimas cosas que hablar, pero no queremos terminar este programa, Pedro, sin mencionar. Luego, en otro programa hablaremos in extenso de esta persona. A Alejo Durán Arias, a Milciades Fuentes, ya lo mencionaste, pero Milciades Fuentes cumplió un papel muy importante en el Centro de Historia de Río de Oro y en la promoción de la cultura. A Miguel Ángel Picón Sánchez, de las nuevas generaciones. Y de las nuevas generaciones, a Roque Rizo y Giordano Nis. Estos jóvenes han despertado un gran interés en todos quienes estamos vinculados al quehacer cultural, porque sus producciones son absolutamente pulcras y son jóvenes juiciosos y dedicados. Instituciones culturales de Río de Oro que han marcado una pauta, pues lógicamente el Centro de Historia Miguel Jerónimo Nis de Río de Oro, la Casa de la Cultura Luis Sánchez Rizo y el centro del municipio de Río de Oro, porque han venido promoviendo por igual la cultura y todo. Y hay unas personas interesantísimas como Amparo Yepes. Doña Amparo Yepes es fundamental porque agrupa a la juventud y la niñez. Y la niñez, y los va metiendo en el cuento de la literatura y de las artes. El padre Tulio Grimaldo, actual párroco de San Agustín, es otro intelectual valioso. Y musicalmente Tito y Teto Campo, y que no se nos olvide jamás Ciro Guerra, desde el punto de vista de la cinematografía. Cierra entonces, Pedro, con las... Sí, yo creo que sí vale la pena otro programa, y mucho porque todos esos pues están en esta lista. Pero hay una persona que yo voy a mencionar acá, de las más jóvenes, porque ahí no ves Amparo Yepes nomás. Hay una niña, se llama Marceli Hurón, ya es abogada, está con una producción literaria fenomenal. Bueno. Fenomenal. Es decir, realmente es de lo mejor que ha habido en Río Oro. En el año antepasado y el pasado, la Casa de la Cultura hizo un concurso de poesía entre niños, jóvenes y adultos, y ahí ya pues ganadores que son Joaquín Santana, pues es muy conocido, el profesor Said, entre los mayores casadiegos. Said, me gusta mucho Said porque él es muy buen decimero, y a mí me gusta mucho la décima porque creo que es el vehículo para conocernos mejor. Entonces hay material bastante para Río Oro. Entonces, Pedro, le mandamos desde aquí un abrazo caluroso
a Río de Oro y a todos sus cultores, artistas, escritores, gestores culturales, y sepan que este espacio es justamente para divulgar la cultura. Ojalá se les ocurra, aquí los invitamos a acompañarnos en uno de estos programas, Pedro, y seguimos promoviendo y divulgando la cultura, las artes, las letras y la historia. Muchas gracias.